Hola mis hermanos, ¿cómo están? Los saludamos acá desde la casa de Hola, mi hola. querido Mario. Sí. ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien, muy bien de empezar este nuevo desafío que es el repaso de la escuela sabática. Ya nos han visto, yo creo, antes en los conversatorios y todo eso, pero ahora tenemos otro desafío más que por la gracia del Señor sea todo para honra y gloria de Él primero que todo y que pueda todo esto dar frutos, que es el escudriñar su palabra, que es lo importante. Y no estamos solos, estamos con la Mili. Nuestra perrita, la Milita, nos está acompañando hoy acá. ¿Y tú cómo estás, Nacho? Mira, cansado pero bien. Sí. Han sido días intensos, cierre de mes, pero contento, feliz porque el Señor muestra su bendición. Amén. Y porque no es la que nosotros queremos muchas veces, sino que es la que Él quiere. Claro. Que al principio puede parecer que como que no es la correcta. Nosotros como seres humanos somos orgullosos y queremos que el Señor haga lo que nosotros queremos que haga. Así es. Pero con el tiempo tú te vas dando cuenta que de hecho su voluntad y cómo pasan las cosas es la forma en la que tenían que pasar y es la mejor forma en la que son los mejores resultados que tú puedes obtener. Así que cansado pero agradecido y feliz de que estamos empezando un nuevo mes. Ya es 1 de abril. 1 de abril. Marzo fue intenso, pero contento y sobre todo también, como decías tú, contento porque llevamos harto tiempo planificando este tema, planificando el poder conversar sobre la escuela sabática y al fin empieza este trimestre. Lo esperábamos con ansias porque queríamos partir con la primera lección, no partir a la mitad del trimestre. Claro. Así que muy contento y sobre todo porque los temas que vienen este trimestre, son muy interesantes y son interesantes desde el punto de vista del cómo de hecho entender la Biblia. Cómo entender la Biblia y cómo podemos nosotros comprenderla y entenderla, que al fin y al cabo no es que nosotros podamos entenderla, no es llegar y leer un simple libro, sino que hay algo más grande que nosotros que nos está haciendo entender y comprender estas palabras, que el Señor. Entonces, ¿cuál es el versículo de memoria, mi muy querido Mario? ¿Cuál es el versículo de memoria? Mira, estamos en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Que dice así: si no alabes en esto el que haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque eso me complace, dice el Señor. Mira qué interesante versículo, sobre todo también cuando consideramos el versículo 23. Pero antes de entrar a la discusión les quiero hacer un alcance, hermanos. No vamos a revisar día a día, claro, sino que más bien nos vamos a centrar en 3 ejes que nosotros consideramos que son los principales dentro de esta lección. Y el primer eje, para que vayamos organizando la conversación, es, por alguna extraña razón, la Biblia se nos hace difícil de entender. Y vamos a tratar de dilucidar por qué la Biblia se nos hace difícil de entender. El segundo eje es que de hecho la Biblia, el Señor quiere que nosotros entendamos su palabra, sí, y nos da las herramientas para que la entendamos. Entonces, ¿cómo llegamos a entender? Ese es el segundo eje. ¿Qué tenemos que hacer para llegar a entender? Y el tercer eje es llevarlo a algo un poco más práctico. Finalmente es cuáles son los pasos que nosotros necesitamos seguir para, de hecho, porque la Biblia por un lado tiene muchas cosas que son literales, pero también tiene mucho sentido figurado. Mucha simbología, y eso también hay que comprenderlo y entenderlo de cierta manera. ¿Dónde encontramos la clave, en pocas palabras, para poder entender estos conceptos de este sentido figurado? ¿Cómo poder hacerlo algo real? No solamente un cuento bonito, claro, sino algo real. Entonces, primera parte, dijimos que de hecho la Biblia de repente se hace un poco difícil de entender. Sí. Y la causa por la que la Biblia se hace difícil de entender está en el versículo 23, porque nosotros leímos el versículo 24 del capítulo 9 de Jeremías. Pero en el versículo 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Fíjate lo siguiente, Mario. ¿Qué nos dice? Mira, dice: no se alabe el sabio en lo que tiene el mismo. Claro, en su sabiduría. Y dice: ni en su valentía se alabe el valiente. El valiente. Está hablando de aquellas cosas que, entre comillas, nos pertenecen. Claro, que son de nosotros, que está en nuestro corazón, que está en que forma parte de nosotros. Y muchas veces nosotros cometemos el error, y no es que esté mal que tú aproveches, por ejemplo, una persona valiente, que aproveche de ser valiente, pero
es muy distinto a utilizar, por ejemplo, esta valentía, esta sabiduría, como Dios quiere que tú la ocupes, a cómo tú quieres ocuparla para un fin propio, egoísta o algo personal. Efectivamente. Mira, cuando uno se va a la historia, bueno, igual queremos que este video sea cortito, no vamos a revisar los detalles de la historia, pero ustedes saben que a este hermano le encanta la historia. Cuando uno se va a la historia y resulta que uno mira para afuera y tú te das cuenta de que hay miles y miles de religiones distintas. Ramas del cristianismo, ¿para qué vamos a hablar de las otras que no son cristianismo? Entre el protestantismo se podría decir, ¿cuántas denominaciones podría haber? Efectivamente. Creo que una vez leí hay como cerca de 5.000, 6.000 denominaciones solo en el protestantismo. Y que están tipificadas porque hay cientos de miles de otras que son ramas que descienden de estas otras. La pregunta es, ¿existen 5.000 caminos para llegar al cielo? No. No existen 5.000 caminos para llegar al cielo. Pero entonces, ¿por qué entendemos la Biblia de formas tan diferentes? Si hay un solo camino para llegar al cielo, ¿por qué entendemos la Biblia de formas tan diversas? Y esto se debe efectivamente a lo que decía el versículo 23. O sea, no se alabe el sabio en su propia sabiduría. Esto es un tema de orgullo. Como todo, nosotros normalmente, por ejemplo, llamamos pecado al robar. Claro. Llamamos pecado al mentir, y que ciertamente lo son, porque el pecado es también quebrar la ley. Pero la raíz de todos los pecados es el orgullo. Esto está muy bien conversado y estudiado en nuestros conversatorios, así que los invitamos a revisar. Así es. No vamos a ahondar mucho en esto, pero el asunto es que cuando tú te alejas del Señor, de lo único que te puedes llenar es de ti mismo. Sí. Ya sea con cosas positivas o cosas negativas. Pero siempre terminas llenándote de uno mismo. Y esto también tiene que ver con la Biblia. Y con todo en realidad en la vida. Pero en este caso estamos hablando de cómo entendemos la Biblia. Claramente. ¿Qué pasa, por ejemplo, desde el punto de vista académico? Imagínate, no sé, yo no soy académico de la Biblia, pero si lo fuera, y me pusiera a investigar, y resulta que puedo hacer ciertas hipótesis, ciertas tesis con algunos versículos, e invierto mucho tiempo en investigar y en poder argumentar, poder encontrar bases sólidas para lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacer cuando me cuestionen? Esto es propio, yo creo, del ser humano y en todo ámbito, no solo en la Biblia, sino en todo ámbito. Si un científico descubre y empieza a estudiar una teoría y la empieza a concretar y la empieza a evidenciar, va a defender su postura. Efectivamente. Y esto igual si yo empiezo a investigar, a estudiar la Biblia con un fervor, pero esto que quede claro, como está en base al versículo 23. Con mi propia sabiduría. Con mi propia sabiduría, sí, porque la idea de que estudiemos la Biblia es que la estudiemos para encontrar nuestra salvación, que eso es lo fundamental, para llevarnos a hacer el bien al otro y también para que podamos descubrir quién es nuestro Dios y cuál es el plan de salvación. Pero si yo voy con un espíritu egoísta, con un espíritu sabio, propio de sabiduría, voy a entender y voy a comprender y voy a querer defender mi propia postura sin importar lo que opine el resto. O sea, me va a importar, lo voy a escuchar quizá y todo, pero quizá voy a defender y voy a estar tan arraigado a mi postura que no voy a querer escuchar al otro. Efectivamente, porque pensando en mi propia sabiduría, en mi propia valentía, ¿cierto? En mi propia riqueza, finalmente es como que uno siente que inviertes tanto tiempo, el esfuerzo en eso para llegar a esas conclusiones como para que venga otra persona y te diga que estás equivocado. Sí. Y uno las defiende con uñas y dientes. Sí. Yo he visto muchas veces, y hasta yo voy a admitir que a veces yo no sé si he cometido el error, pero sí me he enfrascado quizás por redes sociales, sobre todo. Uno empieza a seguir en Instagram o en diferentes Facebook, cosas.
opiniones que hablan sobre versículos y todo eso, y uno muchas veces cae en eso también, pues cae en, no es que pelee con otro, pero sí da su postura de decir, un ejemplo claro, el tema de la ley, por ejemplo, el tema de la ley, el tema de decir que la ley fue abolida, y hay muchos, lamentablemente, personas que creen que la ley fue abolida, y uno se mete en eso y dice, pero lo trata de mostrar con versículos bíblicos, pero también está ese... Hay como un orgullo entre medio. Sí, porque como dice, ¿por qué está creyendo en esto si Jesús mismo dijo que yo no vengo a abolir la ley, sino que la vengo a cumplir, dice claramente? Entonces uno también comete ese error algunas veces de decir, de entrar en la discusión, ganar, pero claro. de querer ganar. Efectivamente. De como que competir en realidad. Exacto, de no dar su brazo a torcer porque tú de alguna forma sabes y sientes que tú tienes la razón y que el otro está equivocado. Claro. Que tú tienes que de alguna forma educar al otro. Sí, y eso es exactamente el orgullo. Y esto es algo interesante y algo para ya empezar a avanzar en el segundo eje que tenemos. El pueblo de Israel, ya cuando Jesús estaba en la tierra en Israel, lamentablemente ellos crucificaron al Hijo de Dios por orgullo. Exacto. Porque defendieron su postura, defendieron sus ritos, defendieron esas más de 600 leyes que ellos tenían, que habían creado, porque un loco, entre comillas, que había venido y se hacía llamar el Cristo, no estaba de acuerdo con eso. Claro. Y le hablaba con la verdad, y yo creo que muchos del Sanedrín, muchos fariseos, saduceos, en su corazón sabían que era el Cristo, sabían que era el Salvador, sabían que era el Hijo de Dios. Pero era más importante la cultura que habían construido. Su ley, sus comentarios. Dentro del Pentateuco ellos valía más sus comentarios, sus 600 leyes, todos estos comentarios de hombres sabios, más que la ley de Dios, le importaba más que el Pentateuco. Efectivamente. Y si nosotros nos vamos a la historia, dije, no quería hablar mucho de historia, pero si nosotros nos vamos a la historia, nosotros entendemos que de hecho este es el mismo proceso y la misma razón por la que existen, entre comillas, más de 6.000 cristianismos distintos. Claro. Porque resulta que, y esto desde el principio, desde los primeros concilios que se hicieron en Roma, ¿cierto? Cuando Roma se vuelve, entre comillas, cristiana, con el bautismo de Constantino, se empezaron a hacer varios concilios, dentro de ellos el concilio de Trento, el concilio de Nicea y varios otros concilios. Y la idea de estos concilios era juntar a los distintos cristianos de las distintas iglesias que se habían abierto en la iglesia primitiva y empezar a conversar y decir temas, por ejemplo, ¿pero Jesús era humano o Jesús era divino? Y resulta que un grupo defendía que Jesús era humano y el otro grupo defendía que Jesús era divino. Claro. Y como no querían dar su brazo a torcer, entonces se separaban y estos armaban su propia denominación y los otros seguían siendo cristianos, entre comillas. Y este proceso se repite una y otra y otra y otra vez a lo largo de toda la Edad Clásica, toda la Edad Media, diríamos que hasta el día de hoy todavía se repite, y es por eso que no nos podemos poner de acuerdo. Y eso todo se debe al hecho de que cuando nos sentamos a conversar de la Biblia, muchas veces preferimos nuestra versión y defendemos nuestra versión en vez de hecho, ver qué es lo que nos dice realmente la Biblia. Claro. Y esto es importante. El asunto, mis hermanos, es que entender la Biblia se nos hace complicado cuando nosotros traemos nuestras creencias y tratamos de justificarlas con la Biblia. Por ejemplo, nosotros sabemos que en Semana Santa, ¿qué pasa? La muerte de Jesús. Pero nosotros como seres humanos hemos transformado la Semana Santa y le hemos dado el significado del conejito, claro, la hemos vuelto una fiesta para niños. Sabemos que Jesús murió en la Semana Santa. Sí. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una celebración. Sí. Por ende, tal vez nosotros que ya hemos estudiado, ustedes que están en la casa que ya han estudiado la Biblia, que para ustedes esto ustedes claramente van a decir no, pero es que el verdadero significado de la Semana Santa es la muerte de Jesús. Pero ¿qué pasa con la gente que hay afuera? ¿Cómo voy yo a las personas allá afuera y les digo, no, mira, tú tienes que mirar la Semana Santa de esta forma en específico, si en realidad todo lo que ellos han aprendido a lo largo de su vida y han hecho en la Semana Santa es hacer una celebración
para niños. Claro. Mira, el enemigo es muy, muy hábil en ese sentido. Pasa lo mismo con la Navidad. Si bien nosotros sabemos que Jesús no nace el 25 de diciembre, es la fecha que muchas religiones han definido para recordar ese día, pero ¿en qué la hemos transformado? Lamentablemente, y esto también se arraiga con el tema de la ideología quizás de todo el mundo, el tema de la hemos transformado en una controversia también, tanto en los simbolismos que se ocupan en Navidad, tanto en la verdadera motivación que se ocupa para Navidad. Sabemos que quizá hay muchas posturas sobre la Navidad y dentro de yo voy a hablar dentro de mi iglesia, de la iglesia adventista, el tema del árbol, el tema de los regalos, y en vez de aprovechar ese momento que sabemos que Jesús no murió, no nació un 25 de diciembre, pero hay una fecha específica de su nacimiento, pero podemos aprovecharla y esta es la visión de nosotros como cristianos, de predicar de ese amor, de cómo el Hijo de Dios vino a este mundo vil, hostil, a nacer en este mundo para luego morir por nosotros. Efectivamente. Pero lamentablemente, en base a nuestra sabiduría, nuestra valentía, ocupamos nosotros como egoísmo, nos enfrascamos en la discusión que es más importante, entre comillas, decir, no, el árbol de Navidad no se arma en la casa. El árbol de Navidad no se arma, no estoy de acuerdo con el árbol, o estoy de acuerdo con el árbol, no estoy de acuerdo en que se regalen los regalos, valga la redundancia, que sea una celebración, etcétera, etcétera. No creo en la Navidad. Entonces, más allá de eso, claro, cada una persona puede tener su opinión, que es sumamente válida, pero más allá de eso, ¿qué es lo más importante? Y ahí va una balanza. ¿Qué estoy pesando yo? ¿La oportunidad que se me da de predicar el Evangelio? ¿O la oportunidad que el enemigo me da de ponerme en controversia y discutir con las demás personas que no están de acuerdo conmigo? Efectivamente. O sea, el enemigo, él sabe hacer muy bien lo que hace. Sí. Y dentro de esto, él por supuesto que ha manchado estas fechas, estos eventos especiales, para que nosotros no seamos capaces de entenderlo. Y pasa lo mismo con la Biblia. Cuando nosotros nos enfrentamos a la Biblia, muchas veces traemos creencias que nos han enseñado, que vienen de discusiones hechas por nosotros mismos, tal vez dentro de las iglesias, pero que no se basan directamente en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando tú te encuentras, por ejemplo, es que no quiero hablar mucho de polémica, pero la visión de Pedro en Romanos 10 y 11, el de comer, mata y come, mata y come. Muchas veces se ha dicho que en realidad nosotros podemos comer cualquier alimento porque, Claro. Porque a Pedro, ¿cierto? Desciende Pedro tiene hambre y se queda dormido, y él ve en esta visión que desciende este lienzo, Reptiles, había de de todo. todos animales limpios y sucios e inmundos. Y el Señor le dice de arriba, mata y come, y Pedro le dice que no, y él le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y muchas veces nosotros tomamos este pedacito, pero no leemos lo que está arriba ni lo que está abajo. Claro. Y resulta que cuando nosotros tomamos el contexto, nos damos cuenta que en realidad nunca habló de la alimentación. Sino que hablaba de algo más allá, que era, para Pedro, era, antes de esta visión, era algo aborrecible, que ir a los gentiles a hablarle de la palabra. Para él todavía tenía esa visión judía. Esta visión judía de que el judío solamente era el que necesitaba ser salvo, el que era salvo. Pero después de esta visión, vemos que Pedro, Dios lo manda a ir donde Cornelio, Cornelio, que era un centurión romano, a predicarle a él y a su familia. Claro. Y es Cornelio, que era el centurión romano, se bautiza en base a la visión que Pedro le da.
Y de hecho es el mismo Pedro quien explica esa Que Dios visión. le da a Pedro. Y luego en el capítulo siguiente le explica esto también a otros que le decían, oye, pero tú siendo judío fuiste a la casa de un romano. Y Claro. Pedro les dice, sí, pero mira, yo recibí esta visión. Y el mismo Pedro explica que la visión se trata de que no llamara inmundo a los gentiles porque el Señor los había santificado. Sí. Y no es alimentación. El asunto es que nosotros de repente usamos estos versículos sin contexto para de cierta forma discutir entre nosotros, sin usar la misma Biblia para Claro. entender estos conceptos. Por eso este primer gran eje se basa en este en los dos versículos, ¿cierto?, de memoria, que es, Sí. así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. O sea, en pocas palabras, no te alabes en tu propio orgullo, en lo que decía, Claro. que técnicamente te pertenece, porque nada nos pertenece. Si no, dice, más alabes en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. O sea, Así es. no trates de entender esto con tu propia sabiduría, con tu propia valentía, con tus propias fuerzas. Más conóceme, dice el Señor. Conóceme a mí, como yo quiero que me conozcas. Porque yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio. Y aquí viene la segunda parte, el segundo gran eje, ¿cierto? Que decíamos que finalmente, para entender la Biblia, tenemos que olvidarnos de nuestro propio orgullo. Orgullo. Que no se trata de lo que nosotros queremos hablar, de lo que nosotros queremos decir o de lo que nosotros queremos entender. Miren, mis hermanos, y en esto es un poco triste lo que voy a decir, pero han habido grupos de personas que han cometido suicidio en masa con palabras extraídas de la Biblia. Claro. ¿Sí? Porque si tú tomas un versículo de por aquí, otro versículo de por allá, otro versículo de por allá, sin contexto, y los arreglas de cierta forma, tú le puedes decir a la gente que la Biblia dice que tienen que suicidarse. Por ende, ¿cómo tenemos que entender la Biblia? ¿De acuerdo a lo que nosotros queremos que diga o de acuerdo a lo que el Señor nos muestra? Y por eso ahí dice, más en esto alaba es el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. O sea, la clave de esto es entenderme a mí y conocerme a mí, que yo escribí la Biblia, que yo, o sea, no la escribí literal, sino que a través de seres humanos común y corriente como nosotros, yo lo utilicé a ellos, Los inspiré para que ellos pudieran escribir las palabras que eran necesarias de acuerdo al contexto cultural, social y también para nuestra salvación. Efectivamente. Y con esto yo los quiero llevar a otro texto para que podamos entender esto un poco esto del despojarse de sí mismo para entender la Biblia, que está en Mateo 11:25, y dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Mira qué interesante, porque ¿a qué se refiere con niño en este contexto? ¿Qué podrías decirnos sobre eso, Mario? Cuando se refiere a niño, más que su inocencia o más que su poca comprensión, lo que nosotros podemos entender es que los niños generalmente siempre van a depender de alguien más grande que uno, que son sus padres. Los niños no pueden hacer nada o casi nada sin el consentimiento de sus padres, y ellos necesitan esa confianza. Y es así como nosotros también necesitamos la confianza de ser como niños. Para entrar al reino de los cielos hay que ser como niños, dice la Escritura. Jesús lo dice también. Pero más que inocencia es la dependencia hacia el Señor. Mira, como para dejarlo así súper claro, si nosotros tomamos a un niño y lo llevamos al bosque, les podemos dejar comida, le podemos dejar una super carpa, le podemos dejar los implementos necesarios para que haga fuego, le podemos dejar agua, pero el niño se va a morir. Claro. O sea, es duro decirlo, pero el niño no va a poder sobrevivir. Por eso es que aquí dice, mira, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. O sea, en este caso, en este mismo contexto como de sobrevivencia, estaríamos hablando que los sabios y los entendidos son los que, entre comillas, podrían sobrevivir solos en el bosque. Pero se las revelaste ¿a quién? A los niños. Y los niños resulta que no podrían sobrevivir solos en un bosque.
La característica, como dices tú, de los niños, y cuando dice Jesús, es que si no fuesen como niños no entrarán al reino de los cielos, no se refiere a la inocencia, porque los niños no son inocentes en realidad. Los niños también son egoístas, los niños también son manipuladores. Pero ¿cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Es que nosotros los adultos creemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Sí. Pero los niños siempre van a necesitar la ayuda de sus padres o de sus figuras paternas cuando los padres no están. Ellos siempre van a depender, siempre van a buscar, cuando están en dificultades, cuando se mandan una embarrada, ¿cierto? Siempre van a buscar el apoyo o el refugio de los padres o de las figuras paternas cuando los padres no están. Siempre. ¿Y qué pasa con nosotros? Nosotros, y tiene que ver con el orgullo también. O sea, no sé si te acuerdas cuando hablábamos del concepto del cristianismo egocéntrico hace un tiempo atrás. Egocéntrico y orgulloso son cosas distintas, mis hermanos. El orgullo es un fenómeno egocéntrico. Pero egocéntrico no necesariamente significa que me creo mejor que los demás, sino que egocéntrico es que yo concentro todo sobre mí. La depresión, por ejemplo, es un fenómeno egocéntrico. Pues normalmente uno dice egocéntrico, orgullo, y el orgullo es como, yo soy mejor que tú, y como que te eleva. Pero resulta que aquí estamos hablando de la depresión, que es el fenómeno contrario. Como la depresión te lleva hacia abajo. Y resulta que la depresión es un fenómeno egocéntrico. Sí. Porque resulta que, por ejemplo, no sé, cosas que dice la sociedad. Nosotros los hombres tenemos que ser proveedores, tenemos que ser aquí, tenemos que ser allá. ¿Y qué pasa cuando estás teniendo tiempos difíciles tú como hombre? Que no tienes trabajo, que tienes que alimentar a tu familia y no sabes cómo hacerlo. Que tienes que pagar deudas porque puedes perder la casa, puedes perder el auto, porque te van a embargar. Y uno empieza a echarse estas cargas encima porque la sociedad dice que uno como hombre tiene que ser capaz de proveer. Y resulta que nosotros los cristianos sabemos que siempre tenemos que llevar nuestras cargas a Dios. Y uno se arrodilla y uno le dice al Señor, Padre, ayúdame a resolver este problema. Y tú te levantas y sigues pensando, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? No, si el Señor me va a iluminar. Y resulta que al otro día te arrodillas de nuevo y dices, Padre, ayúdame a resolver este problema. Nunca le entregamos el problema al Señor. No. Porque queremos resolverlo nosotros, que el Señor nos diga a nosotros cómo nosotros mismos lo podemos resolver. Y este es el concepto del cristianismo egocéntrico, que es un cristianismo que no se basa en la confianza ni en la dependencia, sino que se basa en Dios como un amuleto al que yo voy y oro y le digo, Padre, tengo este problema, pero quiero que lo resuelvas como yo quiero que lo resuelvas. La confianza, y tiene que ver con los niños, o sea, un niño cuando tiene un problema o cuando está asustado, ¿a dónde va? Donde su padre o donde su madre. O su figura, en este caso, cuando no está, la figura paterna o materna. Ese lugar donde se sienten seguros. Nosotros, cuando tenemos problemas, tenemos dificultades, vamos a nuestra figura paterna, que es Dios. Y esto tiene completa relación con entender las Escrituras. Porque cuando tenemos una duda de temas bíblicos, cuando no nos ponemos de acuerdo con nuestro hermano, ¿a dónde vamos? ¿A quién le preguntamos? ¿En quién nos refugiamos? Sabemos que el Señor dejó al Espíritu Santo con nosotros. Claro. Y que una de las funciones del Espíritu Santo es enseñarnos la Biblia. Enseñarnos, mostrarnos, dar luz de lo que nosotros podemos entender y comprender. Referente a lo que tú hablabas, Nacho, referente a los niños. David tiene muchos salmos y hay algunos muy, muy potentes en cuanto a la dependencia de Dios. De cómo él no se encuentra no apto para leer la Escritura, para ser quizás un hombre de valor, etcétera, etcétera. En el Salmo 139, del 1 al 6, explica un poco más también esto. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Esto no hace entender de que el Señor conoce todo, conoce hasta el más mínimo pensamiento. La palabra de Dios también dice que conoce hasta todos nuestros cabellos de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo.
los tiene contados, sabe cuántos son. Entonces, ¿cómo entonces nosotros llegamos a ser tan orgullosos y tan egoístas de pensar de que nosotros muchas veces podemos saber más que Dios? Y en realidad no, y en realidad es el Señor el que nos provee a través de su Santo Espíritu la luz y el entendimiento, y de no entenderlo todo tampoco, porque hay muchas palabras y versículos y profecías que quizás en nuestra vida no la vamos a poder entender, no la vamos a poder lograr entender, comprender, porque la mente de nosotros es tan finita que ni el 1% vamos a entender de lo que Dios nos mostró en su Escritura. Y muchas veces nosotros podemos leer un versículo, podemos entenderlo, pero después a la semana, a las 2 semanas lo vamos a leer de nuevo y vamos a entender otras cosas, de acuerdo a nuestra vida, a nuestra experiencia de vida. Entonces, esto es lo que llama a David este salmo, que destaca tanto la omnipresencia y el poder de Dios y la omnisciencia de que Dios lo sabe todo y sabe nuestros pensamientos, y de que nosotros muy pocas veces, o sea, somos tan ínfimos que nuestro poder de comprender muchas veces no va a ser suficiente. No es suficiente. Efectivamente, y ahí es donde entra el concepto de la confianza. Porque ¿cuál es nuestra necesidad humana, desde el punto de vista del orgullo y el pecado, de querer entender cada punto? Claro. Es de cierta forma poder medir al Señor. Es decir, el Señor mide tanto para arriba, mide tanto para el lado. Y el asunto es que Dios es como el mar y nuestra cabeza es como un vasito. ¿Cuándo va a caber todo el mar en un vasito? Por eso es que la Biblia dice que nosotros no es que solamente vamos a estar con el Señor y pasándola bien cuando estemos con Él, ¿cierto? Cuando en su segunda venida, sino que vamos a estar estudiando por la eternidad para entender primeramente el amor de Dios y luego todo el resto de cosas. Y frente a eso igual hay un versículo que es muy potente y quizás ya entrar al tercer eje y último, que es cómo el Señor dio las Escrituras no para, como lo hablábamos al principio, de debatir. Claro, no para pelearlas. No para pelear, que es que muchas personas lamentablemente lo ocupan. Y vemos testimonios en la Biblia de los mismos líderes religiosos israelitas, lo ocuparon para discutir con el Hijo de Dios, con sus discípulos. Y está este versículo en 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 15 y 16, si no me equivoco. Claro, efectivamente. Que dice, mira, claramente que es Pablo que le está escribiendo a Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y mira el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena. O sea, hay un propósito más allá de aprender, más allá de que nosotros podamos, duro, diríamos. Claro, más allá de la teología quizás teórica o aprender de un versículo, ahí nos lleva a la práctica también, que dice ahí enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el objetivo, porque estamos entrando en un trimestre de que nos va a hablar mucho de profecía, de imágenes, de símbolos. Pero más allá de aprender y quedarme, aprendí con esto y me voy a quedar con esto, de que la bestia es el dragón, de que hay una bestia que salió de la tierra, que es Estados Unidos, de que hay una bestia que salió del mar, que es el papado, y estos dos se unen. Más allá de esto, hay un propósito, y que esta profecía, las profecías que tanto el Señor nos da, nosotros tenemos que llevarla
con un objetivo específico para toda buena obra, que es el Evangelio del Señor. Efectivamente. Mira, ¿por qué vamos a este tercer punto? Primero decíamos, ¿cierto?, que la Biblia es difícil de entender, primero porque cuando nosotros la estudiamos muchas veces la estudiamos desde el punto de vista del orgullo y lo único que queremos es pelear con el otro para decirle al otro que tengo razón y tú estás equivocado. Decíamos que el segundo eje para entender la Biblia y la palabra del Señor es olvidarnos de nosotros mismos y ser como niños y aprender a confiar y a depender de nuestro Padre, Así es. sabiendo que no lo vamos a entender todo, pero que dentro de lo que entendemos sabemos que Él es el que finalmente tiene el control de nuestra vida y Él nos va a llevar al lugar donde nosotros tenemos que estar, lo entendamos o no. Pero aquí pasamos a la tercera parte y es que de hecho el Señor sí quiere que lo entendamos, pero que lo entendamos de acuerdo a lo que Él quiere. Y efectivamente aquí es donde entramos a los símbolos que decías tú, porque la forma en la que nosotros finalmente entendemos la Biblia no es peleando con mi hermano a ver quién tiene más argumentos, sino que es estudiando la misma Biblia. La Biblia se explica, mis hermanos, a sí misma. Así es. El Señor fue muy sabio en este sentido. Y la Biblia se explica a sí misma. Cuando nosotros tenemos... A ver, ¿cómo explicarlo? A ver, antes de pasar a esta otra parte. La Biblia nos cuenta la misma historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De hecho, yo creo que la historia cambia un poco con los evangelios, porque en el Antiguo Testamento la historia es pecaron, arrepiéntanse, porque va a venir un Salvador, y desde el Nuevo Testamento en adelante es arrepiéntanse porque ya vino el Salvador, y ahora ustedes pueden ser a salvo si lo aceptan, y ahora viene por segunda vez. O sea, la única cosa que cambia es que en el Antiguo Testamento se anuncia que viene, y en el Nuevo Testamento ya vino y se anuncia que viene de nuevo. Pero es la misma historia. Hay más de 300 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento y todas se cumplen en la persona de Jesús en el Nuevo Testamento. Claro. Mira, yo conversaba, me acuerdo hace tiempo atrás con un vecino muy querido y él me decía, bueno, él es católico y bueno, para ustedes mis hermanos y quienes hayan de vernos, ¿cierto? Yo tengo un deseo en mi vida, yo quiero estudiar teología y le contaba a este vecino, yo quiero estudiar teología y él me decía, pero ¿y por qué no estudiáis una cosa en la que ganéis plata? Me decía. Y su argumento es válido, o sea, igual en teología no es que uno se hace millonario, no. Pero él me decía eso y yo le decía, mire vecino, lo que pasa es que primero esto no es algo que uno desea en su corazón. O sea, cuando tú deseas estudiar teología por ti mismo, puedes terminar la carrera y todo lo demás, pero en mi caso, que yo ya tengo mi título, tengo mi trabajo, ¿qué sentido tiene cambiar de vida? En cambio, entiendo que si el Señor me pone este deseo en mi vida ahora, es porque Él quiere. Claro. O sea, bajo oración y ayuno, es porque Él quiere que lo haga. Le explicaba a mi vecino. Y él me decía, ya, pero es que ¿qué hacen en teología? Yo le decía, estudiamos la Biblia. Al final eso es lo que hacen en teología, entender la Biblia, porque la Biblia es la que te habla de Dios. Y él me decía, mira, bueno, él, como les decía, él es católico, él me decía, pero Miguel Ignacio me decía, yo creo en Jesús, yo creo en la Virgen, pero no creo en la Biblia. Y él le preguntaba, ¿pero por qué, vecino? No, porque la Biblia fue escrita por seres humanos. Y los seres humanos somos mentirosos, los seres humanos somos orgullosos, por ende lo más probable es que los que hayan escrito la Biblia hayan querido escribir lo que ellos quisieron, lo que les convenía. Y me acuerdo que la conversación siguió de esta forma. Y le dije, pero vecino, ¿cómo usted sabe que una persona es confiable? Y él me miró así y me hizo con los hombros. Le dije, mira, sí. ¿Qué pasa si nosotros todavía no nos conocemos, pero hacemos un trato? Yo le digo, mire vecino, o sea, ya está bien, usted me pide un favor, qué sé yo, y me dice que esté a tal lugar, a tal hora, en tal lugar. Y nosotros no nos conocemos, usted no sabe si puede confiar en mí. Pero resulta que llega el día y yo estoy a tal hora, en tal lugar. ¿Qué es lo que va a decir usted? Ah, no, Miguel Ignacio es una persona confiable. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si viene alguien y le habla bien de mí, pero usted no me conoce? Resulta que usted va a tener dudas hasta que me conozca. Y cuando me conozca va a confirmar si lo que esa persona dijo era verdad o lo que esa persona dijo era mentira. ¿Y qué pasa si lo que dijo esa persona era verdad? De hecho, sí pasó.
entonces usted sabe que esa persona es confiable. Y cuando esa persona le diga que otra cosa va a pasar, usted le va a creer, porque la historia hasta el momento, la experiencia le demuestra que esa persona dice la verdad. Claro. Con la Biblia es lo mismo. Tenemos más de 300 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, escritas entre el 1500 y el 700 antes de Cristo, que se cumplen en Jesús. O sea, es que se escribieron, las más cercanas se escribieron como 600 años antes de que naciera Jesús, y se cumplen en Jesús. Claro. Por ende, si todo lo que dijeron en el pasado se cumplió, puedo confiar que lo que dice después de Jesús también es verdadero. Verdadero. Ya. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, de la Escritura, de que muchas veces no tiene relación con lo que escribieron o esa respuesta que siempre dan, que no creo en la Biblia porque lo escriben los hombres. Sí, la Biblia lo escriben hombres comunes y corrientes, pecadores, mentirosos, asesinos. Entonces, el apóstol Pablo escribe después de ¿cuánto? Después de 600, 700 años después de David, escribe también el Nuevo Testamento, la mayoría, pero también tiene relación con lo que escribió David y Moisés. A lo que voy es que la Biblia, la palabra de Dios, como tú dijiste, hay más de 300 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, y así como también el apóstol Pablo a través de las Escrituras, los discípulos Mateo, Juan, Santiago, confirman estas profecías mesiánicas que se iban a cumplir. Entonces nosotros, más allá también de nuestra fe, de por qué creemos en Dios por fe, de por qué creemos que Cristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, creemos también porque hay una relación de testimonios que estos hombres vieron, tocaron y vivieron con Jesús, y escriben este testimonio fidedigno de que sí, Jesús existió, sí, el Hijo de Dios vino y va a venir por segunda vez. Efectivamente, es el mismo fenómeno. O sea, lo que se dijo antes se cumplió, por ende podemos confiar en que lo que se dice ahora se va a cumplir en el futuro. Así es. Y esto tiene directa relación con las profecías también de Apocalipsis y de Daniel, que finalmente también a lo que cuando ustedes estudian su folleto, ¿cierto?, es lo que está dirigida la última parte. Miren, mis hermanos, la Biblia primero se explica a sí misma. Si tenemos dudas sobre qué es lo que dice la Biblia, tenemos que estudiarla completa. Sí. ¿Por qué? Porque es la misma historia contada por personas distintas, en contextos históricos distintos, sí, en tiempos distintos, en situaciones sociales, socioculturales distintas, pero es la misma historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por ende, si tenemos una duda en el Nuevo Testamento, vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento. Porque piensen, muchos dicen, ya está bien, el Antiguo Testamento fue clavado en la cruz, qué sé yo, pero cuando Jesús dice en Juan 5:39, o sea, sí, 5:39 dice, escudriñad las escrituras porque en ellas parece que hay vida eterna. Y ellas son testimonio de mí. O sea, las escrituras son el Antiguo Testamento. Él no tenía el Nuevo Testamento. No, pues no tenía en ese tiempo. Pablo tampoco tenía el Nuevo Testamento para enseñar, sino que se basa en el Antiguo Testamento para escribir la mayoría del Nuevo Testamento. Efectivamente, o sea, cuando Jesús habla de esas escrituras, se refiere a las escrituras que él tenía, porque recordemos que los evangelios fueron escritos entre 40 y 80, casi 100 años después de la muerte de Jesús. O sea que estas personas, Jesús cuando dijo esto todavía ni siquiera habían pensado en escribir los 4 evangelios. Claro. Por ende, Jesús se refería a las escrituras que tenía disponibles, y esas son lo que hoy día conocemos como el Antiguo Testamento. Y yo creo que ya para ir culminando, yo creo que lo que debemos aprender de toda esta lección y de todo esto que estamos empezando, es que más allá de que, como lo dije anteriormente y como lo dijimos,
Más allá de que yo pueda comprender quién es la bestia que surge del mar, quién es la bestia que surge de la tierra, si los 144.000 son literales o son un número simbólico, si la estatua que soñó el Nabucodonosor, cuáles son los reinos, en qué año, en qué fecha, que también es importante, no hay que restarle importancia. Es que más allá de aprender eso, es cuál es el propósito de por qué estoy aprendiendo eso. Y efectivamente, mira, ahí si bien, bueno, esto igual nos toca directamente a nosotros los adventistas, pero no necesariamente solamente a nosotros. Hay un personaje en la historia, Guillermo Miller, sí. William Miller, ¿cierto? Que nosotros sabemos que a mediados del siglo XIX este hombre empezó a estudiar las escrituras, y no solamente él, porque él es como el más reconocido, pero claro, en realidad fueron muchos a lo largo durante esa época que empezaron a estudiar estos mismos temas y a poder tratar de entenderlos. ¿Qué pasó? Porque este punto es importante. Más allá del gran chasco, más allá de la iglesia adventista, ¿por qué este punto es importante? Porque entender las profecías era complicado hasta ese momento, y de repente lo es todavía, porque muchos se basaban en las profecías pensando lo que decías tú, en las bestias, pensando en guerras, pensando en eventos históricos. Pero Guillermo Miller, William Miller y los otros que lo acompañaban introdujeron otra variable que en realidad había sido ignorada por mucho tiempo, y es que Apocalipsis significa revelación. Claro. ¿Y quién es el que se revela en el primer capítulo? Jesús. Jesús. Él dice, yo soy el que estuvo muerto y vive, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es Jesús quien se revela a sí mismo. Por ende, el centro de las profecías, el centro tanto del libro de Daniel, como del libro de Apocalipsis, como de todas las otras profecías que hay en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es Jesús. Jesús mismo. Y el entendimiento de las profecías nosotros debemos hacerlo también a través de Jesús. Así es. Tanto en Jesús mismo como en el conflicto entre el bien y el mal. Claro. Y si bien Miller y los que lo seguían se equivocaron en la fecha del advenimiento de Jesús, ellos estaban en lo correcto en este sentido, en que ellos pusieron a Jesús en el centro de la profecía. Claro. Por ende, la profecía no está ahí para asustarnos. No. No está para que nosotros digamos, no, es que el Señor viene pronto, arrepiéntete. Que efectivamente tenemos que arrepentirnos. Pero sino para mostrarnos primero la situación histórica, el momento histórico en el que estamos, y que entendamos que pase lo que pase, el Señor viene igual. Amén. Y Él viene pronto. Amén. Y nosotros debemos prepararnos, pero no prepararnos por miedo. No. Sino por amor. Yo creo que también vamos a hablar de esto en otra ocasión, pero mis hermanos, solamente para adelantarles esto. El único argumento que Dios usa para llamarnos no es el miedo, no es la ley. El único argumento que el Señor usa para llamarnos es su amor. Amén. Y Él lo hace todo por amor. Amén. Por ende, cuando nosotros estudiemos las profecías, también les sugiero que lo hagamos desde este punto de vista, desde esta mirada. Que el Señor nos ama, que el sufrimiento se va a acabar en un momento y que es tan simple salvarse que uno solamente tiene que creer en Jesús y decidir vivir la vida con Él. Amén. Que no hay nada más fácil que eso, porque finalmente es Él el que cambia tu vida. Ni siquiera tienes que hacerlo tú. Por eso, un comentario final, volver al segundo eje, recordar que esto no se trata de nuestras fuerzas, ni de nuestra valentía, ni de nuestra sabiduría, sino que nosotros tenemos que ser como niños, aprender a depender como niños en todo. Amén. Y que siempre busquemos el refugio en nuestro Padre. Amén. ¿Algún comentario final? No quedó todo claro, solo que podamos tener la oportunidad del material que quizás la iglesia nos da para poder también estudiarlo y escudriñar la escritura, que ese es el motivo, que ese es el fin, estudiar, escudriñarlas, como dice Jesús, para que nosotros tengamos la vida eterna, que es Él. Y más allá de quizá aprender algo para después pelear o discutir o enfrascarnos en algún diálogo, en algún debate, claro. Y todo, es que aprovechemos al gran maestro que tenemos, que es Cristo Jesús, y Él nos va a enseñar. Y no va a estar mal querer enseñarle a otros quizás profecías, porque hay dones también, y hay dones de profecía que muchos hermanos, muchos amigos los tienen.
pero este don tiene que ser bien utilizado para que otras personas aprendan y los lleve a los pies de Cristo, que eso es lo importante. Eso. Exaltar el amor de Dios Amén. por sobre nuestro orgullo. Sí. Y ya pues, mis hermanos, hemos llegado al final de esta lección. De esta primer video de repaso de la lección. Nada más que invitarles a que nos sigan acompañando, invitarles a que ustedes también puedan difundir este video con sus amigos, con sus conocidos. Y recuerden, nos encantaría hablar horas y horas de estos temas, ya llevamos harto tiempo, Sí. no queremos cansarlos más, pero tenemos nuestros comentarios. Déjenla en sus preguntas en la caja de comentarios para que nosotros podamos luego profundizar en estos temas en los que tal vez no se entienden muy bien en la primera, pero que podamos tener la posibilidad de conversar estos temas porque sabemos y entendemos que ciertamente sus dudas son valiosas. Amén. ¿Por qué? Porque las dudas que podamos tener también las pueden tener otros. Y el fin de este proyecto era que un sermón en la iglesia vive solamente en la memoria de aquellos que lo escucharon. Claro. Mientras que un video en YouTube va a quedar aquí mientras exista YouTube. Sí. Por ende, si ustedes tienen dudas, si tienen consultas, háganlas para que nosotros podamos hacer estos videos, podamos responder esto usando la Biblia, ¿no? Nuestra propia opinión y pidiendo la dirección del Señor. Amén. Así Oremos. que, ¿una pequeña oración? Sí. Ya, ¿no quieres en una oración más? Padre bendito, te damos las gracias, Señor, porque podemos aprender, podemos culminar esta primera lección, Señor, de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, a ser transformados. Ayúdanos cada día a ser guiados por ti, para que podamos enseñarle a otros, pero que tú nos utilices, Señor, para que podamos transmitir ese amor a otras personas, Señor. Cuídanos y gracias, Señor, por todo lo que tú nos das a través de tu palabra. Límpianos de todo mal y acompáñanos, Señor, en este término de jornada. Te lo pedimos todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Un gran abrazo. Un abrazo a la distancia y nos vemos en la otra jornada. Y los miércoles en la iglesia También. y también los sábados en la sábados tarde, claro, en la mañana en la iglesia y en los el sábados en culto la tarde a las 6 de la tarde. en el Huellas de Jesús. Así es. Que Dios Nos los vemos, bendiga. hermanos, que el Señor los bendiga.